No todos son dominados por la fuerza. La mayoría son dominados sin siquiera darse cuenta. Por un silencio que pesa más que las palabras. Por una mirada que cambia el equilibrio de una sala. Por una presencia que no se puede ignorar. Quizás pienses que dominar significa agresión. Quizás creas que significa manipulación o fuerza bruta. Pero la verdad es mucho más sutil. El poder real vive en la psicología. Está escrito en la percepción, en el tiempo justo. En la autoridad silenciosa de quienes saben mandar sin levantar la voz. Esto no se trata de buscar aprobación, no se trata de caer bien, se trata de volverte imposible de pasar por alto. Hoy descubrirás 7 leyes ocultas de la dominación. 7 leyes que te permitirán forjar respeto, imponer atención y dictar el ritmo de cualquier lugar al que entres. Si estás cansado de ser ignorado, si estás listo para entrar en una presencia que no puede ser negada, entonces quédate hasta el final, porque después de estas 7 leyes, nunca volverás a ver el poder de la misma manera, y si quieres seguir afilando tu mente con un conocimiento que otros jamás se atreverán a revelarte, suscríbete ahora, porque el poder no espera a nadie. Y tú tampoco deberías hacerlo. El respeto no comienza con las palabras, comienza en el instante en que entras en una sala, antes de hablar, antes de explicar, antes incluso de que alguien sepa tu nombre. La autoridad no se anuncia, se siente. Está en la manera en que te mantienes de pie, en el peso sereno de tu respiración, en el ritmo deliberado de tus pasos, en el silencio que eliges cuando decides no apresurarte. La mayoría cree que el poder es ruidoso, que debe gritar, que debe exigir. Pero quienes realmente dominan saben esto. Cuanto más silenciosa es tu autoridad, más profundo golpea. Piensa en esa persona que no busca atención, y sin embargo, todos se la entregan. En aquel cuya quietud inquieta a los demás. En quien, con solo una mirada firme, equilibra la sala sin necesidad de levantar la voz. Este es el aura de la autoridad silenciosa. Es presencia sin ruido. Es confianza sin explicación. Es control sin esfuerzo. Para dominar a cualquiera, primero debes dominar esto. Crear un ambiente a tu alrededor que diga: mi tiempo tiene peso, mi presencia tiene valor, mi atención es escasa. El aura se construye en la disciplina, se afila en la forma en que te conduces cuando nadie te mira. Y se confirma cuando los demás, de manera instintiva, se ajustan a tu presencia. La autoridad silenciosa no ruega, no persigue, no compite, simplemente existe. Y porque existe, los demás no pueden ignorarla. El poder nunca se entrega a quien dice sí a todo. Una persona sin límites no es respetada, es utilizada. El mundo te mide en silencio. Se pregunta: ¿puedo empujarlo un poco más? ¿Se doblará? ¿Puedo tomar sin devolver nada? Y si tu respuesta siempre es sí, ya has entregado tu autoridad. La dominación comienza con una sola palabra: no. No gritada con rabia, no explicada con disculpas, sino pronunciada con calma y certeza. Los límites no son muros, son señales. Dicen: mi tiempo tiene valor. Mi energía no es gratuita. Hay un precio si cruzas esta línea. La mayoría teme decir no porque teme al conflicto. Pero el conflicto no es el enemigo. Es la prueba de que tus límites existen. Cada vez que sostienes la línea, envías un mensaje invisible. No me doblaré, no me ignorarás. Y poco a poco, los demás se ajustan. Dejan de probarte, dejan de dar por sentado. Empiezan a respetarte. Sin consecuencias, la bondad se convierte en debilidad. Sin límites, tu presencia se vuelve invisible. Pero con ellos, dejas de ser opcional, dejas de ser fondo. Te conviertes en la fuerza contra la que todos deben medirse. El poder no siempre está en lo que revelas. Muchas veces está en lo que decides ocultar.
La mayoría de las personas hablan demasiado rápido, explican de más, revelan sus planes antes de estar listos, exponen sus debilidades mientras intentan mostrar sus fortalezas, y cada palabra que entregan se convierte en un arma en manos de otro. El control comienza con el silencio, con la paciencia, con escuchar más de lo que hablas. Cuando revelas menos, creas misterio, y el misterio crea valor. Hace que los demás se inclinen hacia ti, hace que intenten adivinar, hace que respeten lo que no pueden predecir. Piensa en la persona que nunca lo explica todo, en aquella que responde con precisión, pero nunca de más, en quien hace preguntas en lugar de regalar respuestas. Los demás no logran descifrarlo, y precisamente por eso tiene poder. La información es apalancamiento. Cuando la controlas, controlas el marco de la realidad. Decides qué saben los demás y cuándo lo saben. Y en ese control, defines silenciosamente los términos de cada interacción. Quienes dominan no siempre son los que más hablan, son los que menos hablan, y hacen que cada palabra pese. La previsibilidad es cómoda, pero la comodidad nunca impone respeto. Cuando los demás pueden leerte con facilidad, cuando saben exactamente cómo vas a responder, te vuelves común, seguro, olvidable. Quienes dominan nunca permiten que los encasillen así. Se mueven con ritmo, pero dentro de ese ritmo rompen el patrón lo suficiente para recordar a todos: no puedes encasillarme. La imprevisibilidad no es caos, es estrategia. Es elegir los momentos para sorprender, para cambiar de dirección, para hacer lo que nadie vio venir. Piensa en el líder que de repente guarda silencio cuando todos esperan que hable, o en la persona tranquila que decide actuar con firmeza cuando la sala duda. Esos momentos rompen la expectativa, y al romperla, generan autoridad. La gente respeta lo que los descoloca, teme lo que no puede trazar del todo, presta atención a lo que no puede predecir. Tu imprevisibilidad se convierte en una especie de gravedad, mantiene a los demás alerta, los obliga a ser cautelosos, los fuerza a ajustarse a ti. Dominar no se trata de ser caótico, se trata de ser indescifrable, de ser aquel que no pueden atrapar, y por eso mismo, aquel que no pueden ignorar. El poder no es solo lo que haces, es lo que los demás creen de ti. La reputación es la sombra de tu presencia. Entra en la sala antes de que tú llegues, moldea las expectativas antes de que pronuncies una palabra, y una vez formada, se convierte en una de las fuerzas más difíciles de romper. Quienes dominan lo entienden, no dejan su reputación al azar. La moldean, la construyen con intención, dejan que sus acciones sean vistas por los ojos correctos y permiten que sus silencios sean interpretados de maneras que los favorecen. La óptica del poder importa. Una victoria en secreto es solo supervivencia, pero una victoria presenciada por otros se convierte en leyenda. Piensa en la persona que gana en silencio en su escritorio. Su logro se desvanece. Pero aquel que gana en público, cuyo resultado no puede ser negado, alcanza una autoridad distinta. La reputación multiplica la presencia. Es una prueba que viaja en susurros, en historias, en las opiniones de otros que validan tu peso. Protégela con cuidado. Proyéctala con intención, porque una vez que la reputación te corona, ya no tienes que luchar por el reconocimiento. La sala ya sabe quién eres. La posición más poderosa que puedes ocupar es esta: ser aquel al que no pueden reemplazar. Cuando los demás saben que pueden encontrar a 10 como tú, tu presencia pierde peso. Tu trabajo se vuelve invisible, tu autoridad se desvanece en el fondo. Pero cuando te vuelves indispensable, cuando posees una habilidad, un rol, una perspectiva o una solución que nadie más puede ofrecer, de repente, el equilibrio cambia. Ya no eres tú quien depende de ellos. Ahora son ellos quienes dependen de ti. La indispensabilidad se construye con especialización.
resolviendo el problema que otros evitan, convirtiéndote en la persona a la que confían lo que nadie más se atreve a cargar. No significa hacerlo todo. Significa hacer algo tan bien, tan consistentemente, que quitarte de la ecuación rompería el sistema. Piensa en la persona a la que todos llaman cuando la presión es máxima, aquel cuya ausencia deja un vacío que nadie puede llenar. Eso es poder, eso es apalancamiento. Para dominar, no persigas ser querido, persigue ser necesario, porque cuando los demás no pueden avanzar sin ti, tú controlas el ritmo del juego. La indispensabilidad no es ruidosa, no presume, se demuestra en silencio, con el tiempo, hasta que todos entienden, sin ti nada funciona. El poder no se trata solo de lo que haces, se trata de cuándo lo haces. El movimiento más fuerte, ejecutado en el momento equivocado, pierde su peso. Pero el movimiento preciso, hecho en el segundo exacto en que la puerta se abre, lo cambia todo. El tiempo es ritmo, es control sobre el pulso de la sala, es la capacidad de sentir la vacilación, de ver la oportunidad antes de que los demás siquiera se den cuenta, y de actuar mientras ellos todavía están decidiendo. La mayoría espera. Esperan aprobación, esperan permiso. Esperan las condiciones perfectas que nunca llegan, y mientras esperan, el decisivo ya se ha movido. Para dominar, debes ser ese decisivo, la persona que marca la narrativa antes de que se escriba, el que actúa mientras los demás están congelados en pensamiento. El primer golpe no siempre significa agresión. A veces esa es la primera oferta en una negociación. A veces ese es el primer silencio en un conflicto. A veces ese es el primer paso adelante cuando todos dudan. El primer golpe define el marco. Obliga a los demás a reaccionar en tus términos. Y una vez que el ritmo te pertenece, es casi imposible que alguien te lo quite. La dominación no pertenece al más rápido, sino al más preparado para moverse exactamente cuando el momento lo exige. El amor es frágil. Se desvanece cuando las expectativas no se cumplen. Se debilita cuando la comodidad se convierte en decepción. Desaparece en el instante en que dejas de dar. El miedo, en cambio, perdura. Permanece en el fondo de la mente, como una advertencia de no cruzar la línea. Moldea conductas mucho después de que las palabras se olviden. Pero dominar no se trata de elegir uno sobre el otro. Se trata de equilibrio, porque el miedo sin respeto crea resentimiento, y el respeto sin firmeza crea debilidad. Para dominar de verdad, debes mezclar ambos. Debes ser admirado lo suficiente para ser valorado, pero fuerte lo suficiente para ser temido. Las personas deben sentir que cruzarte tiene un costo, que ignorarte no es una opción, que tu presencia exige consideración. Esto no se trata de crueldad, se trata de claridad, de asegurarte de que tus límites, tu autoridad y tu valor nunca se tomen a la ligera. Cuando los demás te respetan, te escuchan, cuando además temen decepcionarte, te obedecen. El equilibrio es delicado, pero una vez alcanzado, te da un peso en la sala que ningún encanto, ninguna simpatía y ninguna sonrisa vacía podrán igualar jamás. El silencio no es vacío, no es debilidad. Es una de las armas más filosas en la psicología del poder. La mayoría corre a llenar el silencio, explican, se justifican, revelan más de lo que deberían, todo porque el silencio los incomoda. Pero el silencio, cuando se domina, invierte la presión. Obliga al otro a cargar con el peso. Lo empuja a decir lo que no pensaba revelar. Lo hace dudar de sí mismo. Quien puede permanecer en silencio sin miedo, siempre controla la sala, porque el silencio marca el ritmo, rompe la expectativa. Hace que cada palabra que sigue pese el doble. Piensa en una negociación donde un lado hace una pregunta y luego calla. El silencio se alarga. El otro lado se inquieta. Habla para llenar el vacío y al hacerlo entrega su posición,
Esta es la psicología del silencio. Es presencia sin sonido. Es autoridad sin explicación. Dominar no siempre significa gritar. A veces significa no decir nada. Y en ese nada, ganarlo todo. Demasiada presencia te vuelve común. Demasiada disponibilidad te vuelve invisible. Cuando la gente te ve constantemente, cuando tu energía siempre está al alcance, dejan de valorarla, dejan de notarla. Lo que alguna vez fue poderoso se convierte en ruido de fondo. La disciplina de la distancia es el arte de la escasez. Es saber cuándo dar un paso atrás para que tu presencia recupere peso. La ausencia agudiza la memoria. Hace que las personas se pregunten ¿dónde estás? Las obliga a reconocer lo que aportas cuando regresas. Esto no significa aislarte, no significa desaparecer por completo. Significa ser selectivo, estratégico. Saber cuándo tu silencio, tu ausencia, tu retirada crea más impacto que tu presencia constante. Piensa en una voz que habla sin parar. Pronto se ignora. Pero la voz que habla poco se escucha con el doble de atención. La distancia crea anticipación, crea curiosidad. Convierte tu presencia en un privilegio, no en una garantía. Y cuando te ven de nuevo, no solo te ven a ti. Sienten el peso del vacío que dejaste atrás. Dominar no se trata de estar en todas partes, se trata de ser extrañado cuando no estás. La mayoría de las personas son gobernadas por sus emociones, estallan en ira, se derrumban en tristeza, reaccionan a cada insulto, a cada desprecio, a cada cambio de humor de quienes los rodean, y al hacerlo, entregan su poder. Porque aquel que puede ser provocado a voluntad, aquel cuyas emociones son predecibles, ya está bajo el control de otro. La dominación comienza dominándote a ti mismo, no matando tus emociones, sino comandándolas. La ira puede afilarse en enfoque, la tristeza puede convertirse en profundidad y empatía, el miedo puede transformarse en alerta, incluso la alegría, usada con cuidado, puede desarmar resistencias. La diferencia es simple. ¿Posees tus emociones o ellas te poseen a ti? Piensa en la persona que permanece calma cuando todos entran en pánico, en quien habla en voz baja cuando todos gritan, en aquel que elige cuándo mostrar emoción y cuándo guardarla como una espada aún en su funda. Ese es el control emocional. No es represión, es precisión. Es saber cuándo mostrar y cuándo dejar que el silencio hable más fuerte. Dominar es imposible si no puedes gobernarte, pero una vez que lo haces, te vuelves indescifrable, inquebrantable, intocable. El mundo no recompensa la verdad desnuda, recompensa la apariencia. La gente quiere creer que está rodeada de bondad, honestidad y virtud. Quiere líderes que se vean bien, que hablen bien y que se conduzcan con un aire noble. Y quienes dominan lo entienden, no revelan cada cálculo oscuro, no exhiben sus verdaderas intenciones a plena luz. En su lugar, usan una máscara, no de engaño, sino de estrategia. La máscara de la virtud no se trata de mentir, se trata de mostrar a los demás lo que necesitan ver para darte el espacio de moverte como quieras. Piensa en la persona subestimada porque parece inofensiva. Piensa en el líder en quien confían porque aparenta generosidad, mientras en silencio construye una fuerza inquebrantable. La máscara abre puertas que la fuerza desnuda cerraría de golpe. Quienes dominan saben jugar con esta dualidad. Aparentan accesibles, tranquilos, incluso amables, mientras por dentro se mantienen afilados, precisos, inamovibles. La máscara compra tiempo, compra lealtad, compra confianza. Y cuando llega el momento de mostrar tu filo verdadero, nadie está preparado, porque nunca lo vieron venir. El poder crece en soledad, pero se multiplica a los ojos de los demás. Puedes ser fuerte estando solo, pero cuando otros reconocen esa fuerza, cuando la nombran, cuando se alinean con ella,
Tu influencia se expande más allá de lo que jamás podrías construir por ti mismo. Ese es el poder de la prueba social. No basta con ganar. Los demás deben verte ganar. No basta con tener autoridad. Los demás deben confirmarla con sus palabras, sus actos, su presencia a tu lado. Las alianzas crean óptica. Le dicen al mundo, esta persona importa. Vale la pena seguirla. No debe ser desafiada a la ligera. Piensa en la persona que entra sola en una sala. Puede ser respetada, pero aquella que entra acompañada de aliados, respaldada por susurros, rodeada del reconocimiento silencioso de otros, alcanza un nivel distinto de autoridad. Dominar no se trata solo de lo que posees, se trata de lo que otros reflejan al mundo sobre ti. Construye alianzas. Moldea la óptica. Deja que tu reputación viaje en voces que no sean las tuyas, porque cuando otros llevan tu nombre con peso, no solo dominas la sala, dominas la historia. La comodidad se siente segura, se siente cálida, familiar, tranquilizadora. Pero la comodidad también es el veneno más lento para el poder. En el momento en que dejas de exigirte, en el instante en que repites los mismos patrones sin fricción, empiezas a desgastar tu propio filo. La previsibilidad es la hermana de la comodidad. Cuando la gente sabe exactamente lo que harás, cuando pueden trazar tus pasos antes de que los des, te vuelves común, seguro, olvidable. Quienes dominan lo entienden. No viven en un caos interminable, pero tampoco se permiten descansar en la suavidad de la rutina. Eligen el camino difícil, invitan a la incomodidad, se afilan contra la resistencia. Es en el frío, en la presión, en el silencio de la dificultad donde se forja la presencia. No en los cálidos cojines de la facilidad. Piensa en el acero más fuerte. Nace en el fuego. Piensa en las mentes más afiladas. Se entrenan en tormentas, no en comodidad. La comodidad te adormece. La incomodidad te despierta. Dominar exige vigilancia. Exige pisar donde otros temen, moverse contra la corriente, abrazar la lucha que mantiene tu presencia afilada. Porque una vez que caes en la comodidad y la previsibilidad, ya no lideras, solo esperas ser reemplazado. El poder nunca es unidimensional, no pertenece a quienes tocan una sola nota, pertenece a quienes pueden encarnar opuestos y cambiar entre ellos con precisión. Para dominar, debes aprender a ser fuerte y sutil a la vez. Presente, pero escaso. Accesible, pero intocable. Calmo, pero impredecible. Este es el arte de dominar las contradicciones, la capacidad de vivir en el paradojo sin romper tu ritmo. La gente siempre intenta categorizarte. Quieren saber, ¿es seguro o peligroso? ¿Es amable o implacable? ¿Es predecible o indescifrable? En el momento en que pueden responder, pierdes poder. Pero cuando dominas las contradicciones, te vuelves imposible de definir. Y lo que no puede definirse, no puede controlarse. Piensa en la persona que inspira confianza, pero que al mismo tiempo transmite una tensión que impone cautela. En quien puede sonreír y en ese mismo aliento recordarte que no se le cruza. Esa dualidad genera un respeto más profundo que el encanto y un miedo más afilado que la agresión. Dominar las contradicciones no se trata de fingir, se trata de ser completo, de sostener ambos lados dentro de ti y usar el que el momento demande. Porque quien puede ser león y zorro, suave y cortante, cercano y distante, es aquel que nadie puede predecir y que nadie puede vencer. Has recorrido 7 leyes. No reglas escritas en papel, sino códigos psicológicos que muestran cómo se mueve realmente el poder. El aura de la autoridad silenciosa, la fuerza de los límites y las consecuencias, el control de la información, la estrategia de la imprevisibilidad, el peso de la reputación, el apalancamiento de la indispensabilidad y la precisión del tiempo. Juntas forman un sistema
una forma de ser que te convierte en algo más que presente, te convierte en inevitable. Dominar no se trata de crueldad. No se trata de manipulación, se trata de claridad, de asumir el papel que los demás no pueden ignorar, porque cada movimiento que haces tiene peso. La mayoría seguirá en la vida siendo ignorada, explicando demasiado, esperando demasiado, cayendo en la comodidad y poco a poco desvaneciéndose en la invisibilidad. Pero ahora posees las leyes que previenen ese destino. Ahora llevas contigo las llaves de la presencia, el respeto y el control. La elección es tuya. Vivir como alguien ordinario, o convertirte en aquel alrededor del cual los demás deben ajustarse. Si estás listo para vivir según estas leyes, si estás listo para volverte indescifrable, inquebrantable, innegable, entonces que este no sea el final. Suscríbete ahora, porque el poder no espera permiso, y tú tampoco deberías hacerlo.